Hay cosas muy interesantes en la Escritura, y creo que todas, solamente que necesitamos ahondar en ella para poder sacar de ahí los grandes tesoros que Dios ha dejado estampados a través de su palabra escrita. Y estábamos analizando 3 preguntas que generalmente la humanidad se hace: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Ahora, yo te quiero decir que tenemos que pensar dónde vamos a pasar el final de nuestros días. Y al decir de esto, no estoy diciendo que cuando ya nos jubilemos, sino simple y sencillamente cuando cambiemos de residencia, porque aquí somos como pasajeros en tránsito. Solamente vamos de paso. Hubo un principio, hay un final para terminar aquí con esta tierra. Así es que pues tenemos que considerar sobre todo dónde voy a pasar la eternidad. Y hoy en nuestros días muchas leyes aquí en México se han modificado, algunas para bien, y por lo que yo escucho, algunas ha traído muchos problemas, porque mucha gente que necesita pasar por ciertos juicios, no se les aplica un juicio justo o correcto según la mayoría de la sociedad. Me doy cuenta porque a través de los diferentes medios de comunicación nos damos cuenta que atrapan a grandes peces gordos que realmente los agarran en infraganti, es decir, cometiendo el ilícito, y con un riesgo muy grande de los guardianes del orden, la policía de los diferentes estados y también la marina, los militares y todos aquellos que intervienen para tratar de controlar que todo marche mejor, arriesgan su vida y logran atrapar a estos hombres, a estas mujeres que causan bastante daño en fragancia. Y una vez que han entrado delante del juez, el juez los saca casi automáticamente por diferentes razones, porque no se siguió el procedimiento, y podemos darnos casi a dar la expresión de que más tardan en entrar que en salir. Gente que el otro día estaba viendo a través de los noticieros que salen en la televisión, estaba viendo de una persona que había sido arrestada más de 100 veces. Entraba una vez más y le dije a alguien, al día siguiente va a salir. Sí, después estaban dando la noticia también. Después de las 130 y tantas veces, no sé exactamente la cantidad, pero había sobrepasado las 100 veces que había sido arrestado y vuelto a la libertad. Una vez más fue puesto afuera para que, siguiera con sus fechorías. Pero si te digo esto es porque podemos escapar a veces de la justicia de los hombres. Y aunque escapemos de la justicia de los hombres, Dios siempre trae juicios sobre esta tierra en una manera general. Aunque ahora la modernidad siempre declara que ese tipo de situaciones críticas que se viven en la tierra, como por ejemplo un temblor, un terremoto, como también le llamamos en algunos lugares, o de otra manera un ciclón, o diferentes acontecimientos que ocurren de una manera bastante dañina para la población, para la ciudad, para el país. Dicen que son cosas a veces geológicas, a veces por otro tipo de situaciones. Pero si usted estudia la Biblia, podemos darnos cuenta que muchos de ellos son juicios de Dios. Son juicios de Dios para atraer la atención de la humanidad y le busque a Él. Entonces la gente no lo considera así. Tampoco tenemos que dar por hecho que todas las cosas sean de la misma manera. Pero en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 27, hay algo que Dios quiere que lo recordemos constantemente. Y Él lo ha establecido. Y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, esto lo estableció Dios, no lo ha establecido hombre o organización alguna. Dios lo ha establecido, que los hombres muramos una sola vez y después de esto el juicio. Entonces Dios lo ha establecido. Para cada persona que hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir.
Y este pasaje, aparte de que nos explica que la determinación que Dios ha dado para cada uno de los vivientes sobre esa tierra, también nos enseña algunas falsas doctrinas que el enemigo ha introducido para distraernos de que un día tendremos que dar cuentas a Dios, aunque hayamos escapado de la justicia de los hombres. Pero nos muestra también que no hay reencarnación. Hay unas doctrinas tan raras, tan extrañas, que explican y dan falsas esperanzas de que cuando alguien muere, luego va a reencarnar. Algunos dicen que ya están viviendo la quinta, la sexta reencarnación, pero no les explican si reencarnan en otra persona, o en cucaracha, o en perro, o en burro. No lo explican. Y quizás a veces lo digan, pero en realidad no existe la reencarnación, existe la resurrección. Y habrá dos tipos de resurrecciones: uno para vida eterna, de la misma manera otra resurrección para condenación, igual, para muerte, para condenación eterna. Pero sí tenemos que entender que hay un juicio. Ahora, hay algo que Dios quiere que usted y yo conozcamos y lo veamos aquí en la Escritura. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos, y la razón del por qué siempre le llevo a la Escritura es para que vea que viene de la palabra de Dios, porque en muchos lugares encontramos cosas tan raras que no están asentadas en la Biblia y nos hacen creer que ahí viene. Pero fíjate en el capítulo 14 del libro de Romanos, capítulo 14, el versículo 12. Quiero que prestes mucha atención. Ya hemos visto claramente que hay un juicio después de nuestra vida sobre de esta tierra. Ahora, aquí en esta parte de la palabra de Dios nos dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, oiga, imagínense qué información tenemos realmente de Dios. Porque a veces ni los mismos cristianos tenemos idea qué va a pasar. Bueno, sé que voy a morir, y a veces ni los mismos cristianos tienen la seguridad a dónde van a pasar la eternidad. Por siempre, lógico, la eternidad, ya no habrá un cambio. Pero también ignoran mucha gente cómo será ese día del juicio. Y lo que yo encuentro en la Escritura, y quiero que tú te lo grabes bien en tu corazón, que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios, únicamente a Dios, absolutamente a nadie, aunque el representante de Dios es Jesucristo, y después voy a tratar de explicarlo, que el que Dios ha puesto a Jesucristo como juez. Ahora, quiero que veas, fíjate bien, de la manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted, en lo personal, no va a estar nadie, absolutamente nadie, a su lado para abogar por usted, creyente o incrédulo. Usted va a dar cuentas a Dios. No le va a dar cuentas a ninguna autoridad sobre esta tierra, por más importante que sea, mucho menos al pastor, mucho menos a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No, usted va a darle cuentas a Dios de lo que usted haya hecho o haya dejado de hacer. Tenemos que grabarlo muy bien en nuestro corazón. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nosotros. No será algo universal el que estemos ahí, la gran cantidad de personas a la vez siendo juzgados. No será uno por uno. Sí, no será la iglesia, Grupo Amor, que viene y dar cuentas a Dios de cada uno de los que pertenecemos a ella. No, cada uno de nosotros. No vendrá el compadre, no vendrá la comadre, no vendrá el pastor a dar cuenta por usted. Yo daré cuenta de mí, de la responsabilidad que el Señor me ha dado y de cómo he respondido a la tarea que Él me ha encomendado. De la misma manera, usted y nadie más que usted. No estará papá, no estará mamá, no estará nadie que tú consideres, ahí va a estar. No, usted ese día, cara a cara, va a ver a Dios y le va a dar cuentas. Tiene que entenderlo, tenemos que guardarlo bien en nuestro corazón. Ahora, fíjate bien,
los creyentes como los incrédulos no estaremos aglomerados allí para en el mismo día, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, rindamos cuentas a Dios. No, todo tiene un orden dentro del reino de Dios, dentro de todo lo creado. Y por eso tenemos nosotros aquí la información, y Dios quiere que usted y yo la usemos, que nos documentemos, que estemos enterados no solamente de lo que debemos hacer o dejar de hacer mientras estamos aquí en la tierra, sino lo que va a pasar después, para prepararnos de la mejor manera cuando venga ese día, porque va a venir ese día. De que viene, viene. No va a haber nada que lo quite, que lo estorbe, que lo obstruya. En 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 10. Escuche usted lo que dice Dios. Porque es necesario que todos nosotros, diga todos nosotros, incluye al que está a tu derecha, incluye al que está adelante o atrás, todos nosotros. Y está hablándole al pueblo cristiano, no le está hablando a los incrédulos. Esta carta es dirigida a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Jesucristo, que andaban algunos ratos bien y la mayor parte andaban mal, equivocados. Eran unos niños en Cristo. Había entre ellos pleitos, iras, contiendas, había fornicación, había adulterio. Era una iglesia tremenda. Por eso Pablo tiene que escribirles, dirigido por el Espíritu Santo, y decirles: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo, cierto día, el día que menos usted piense, el día que menos que esté en su agenda, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Es decir, ahí va a estar el Señor Jesús, el que dio su vida, el que resucitó, el que pagó el precio de nuestros pecados, a aquel que casi no lo consideramos para gran cosa, más que cuando estamos atravesando por problemas o dificultades. No todos, lógico, pero la gran mayoría sí, y más en estos tiempos. ¿Y qué vamos a hacer ahí delante del tribunal de Cristo? Nos dice que vamos a comparecer. Sí, conoce usted esta palabra. Tenemos que rendir cuentas ese día. Ahora, ¿de qué vamos a rendir cuentas? Bueno, cada uno, nos dice aquí este versículo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno, para que cada uno. Yo no voy a recibir las bendiciones que tú debes de recibir, ni tampoco voy a recibir quizás alguna objeción, alguna reprensión, ni tampoco voy a recibir el tamaño de bendición que a ti te va a tocar y a mí menos. Todo depende de cada uno. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que usted y yo hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo? Una vez que el cuerpo ya deja de existir, deja de vivir, ya no tiene absolutamente nada bueno que le hagamos nosotros los vivos a los muertos. No estoy menospreciando velorio ni nada, no le ayuda absolutamente nada. A ti y a mí ya no nos va a ayudar nada después de que hayamos muerto. No y no. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda es lo que hacemos hoy y lo que dejamos de hacer, porque hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Usted sabe cuáles, yo sé cuáles son en mi vida, en mi corazón, yo lo conozco. Ahora, ahí cada uno de nosotros, fíjate bien, vamos a recibir lo que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No quiero ahondar mucho en esto porque quiero compartirte un poquitito a donde Dios quiere que lleguemos hoy en esta mañana. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas escuchan una alarma?
Hay diferentes tipos de reacciones cuando las personas escuchan alarmas. Depende también qué tipo de alarmas. Cuando es el despertador no hay mucha sorpresa, no hay mucha excitación. Pero a veces sí, cuando existe o escuchamos otro tipo de alarmas, como por ejemplo de un terremoto. Hay ciudades que están conectadas para tener alarmas audibles cuando viene un terremoto, como por ejemplo en días pasados el terremoto que ocurrió allá para el rumbo de Oaxaca. Hay redes conectadas hasta el Distrito Federal, hasta la Ciudad de México, sus alrededores, en algunas otras ciudades importantes. Yo traía un teléfono en días pasados que estaba conectado a ese tipo de red. Y cuando empezaba a pitar, veía y decía, sismo, cuidado, sismo. Pip, 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 pip. A lo mejor tú traes un teléfono así, conectado. Y eso te da tiempo para que tomes las precauciones debidas. Este último que ocurrió en la Ciudad de México les dio 95 segundos de oportunidad para hacer los cambios que fueran necesarios hacer para guardarse de lo que podría venir. Entonces hubo diferentes tipos de personas cómo reaccionaron hacia la alarma ese día. Unos reaccionaron conforme al protocolo, a lo establecido. Ellos ya habían conocido de que no grito, no corro, no empujo. Y después de esto, pues búscate un lugar seguro, un lugar donde estés cubierto de cualquier cosa que pudiera suceder más adelante. Y hay gente que es cuidadosa al respecto, y qué bueno, ¿no? Pero también hay otro tipo de personas que escuchan la alarma, pero no le dan la suficiente importancia. ¿Por qué razón? Porque ya se han acostumbrado a ella. Ya han escuchado tantas alarmas, las primeras reaccionaron de la manera correcta, indicada, no corrieron, ¿qué más te digo? No gritaron y no empujaron, simple y sencillamente buscaron un lugar donde protegerse. Pero después de tantas falsas alarmas, ¿verdad? Por lo menos no han ocurrido donde la persona está, pues da por sentado que nada va a pasar, nada pasa, nada pasa. Y esto es un ejemplo también de algunos creyentes y de algunas personas, como yo estaba analizando la escritura y me di cuenta que en los tiempos de Jesucristo, él estaba platicando, ¿verdad?, que iba a ser como los días antes del diluvio, el día que tengamos que partir a rendir cuentas. Y decía que muchos estaban viviendo vidas normales entre paréntesis, no estaban considerando a Dios sobre todo, pero estaban haciendo negocios, estaban casándose y dándose en casamiento, es decir, dándose en casamiento y casándose. Personas que se casaban 2 o 3 veces y sin considerar a Dios para nada. Y bueno, habían escuchado tantas estas cosas que no lo consideraron. Lo mismo le pasó a Noé, ¿verdad? Noé compartió de una situación muy caótica que iba a venir sobre la tierra y hablaba del diluvio y les predicó a todas las personas hasta donde él pudo alcanzar, y Dios le dio suficiente tiempo, pero quizás al principio pudieron considerar tanto a Noé, pero pasados los días ya lo consideraron un loco que seguía construyendo el arca en la cual su familia se salvase, y más que Dios quería que todos se salvaran, pero Dios sabía que de antemano la gran mayoría no iba a creer. Y fue lo que pasó, se habían acostumbrado a las alarmas, hasta el día que la Biblia nos dice que entró Noé al arca y Dios cerró la puerta. Es Dios quien cierra la puerta. Cuando empezó la lluvia
Y cuando empezó la lluvia empezaron a decir, la gran mayoría de ellos, sí era cierto. Yo me imagino que les empezó a preocupar un poquitito y más aumentó su preocupación cuando vieron que los volúmenes de agua que caían del cielo, la cual nunca había caído, y los volúmenes de agua que salían de la profundidad de la tierra empezaron a llenar todos aquellos lugares hasta el mundo entero. Hasta entonces les preocupó, pero era demasiado tarde. Y hoy en nuestro tiempo podemos encontrar también mucha gente que no le da mucha preocupación las alarmas. Pero también hay otros que no escuchan las alarmas. Y esto es realmente cosas que tenemos nosotros que entender. Ahora, uno dice, pero aquellas personas que no escuchan las alarmas, ¿qué? Voy a traducirlo de una manera espiritual para que podamos nosotros entenderlo mejor, para que podamos ubicarnos en el tiempo en que estamos viviendo. Vamos a hacerle una aplicación espiritual. El primer tipo de personas, aquellos que escuchan el alarma y obedecen la instrucción. Y podemos nosotros encontrar que Jesucristo estuvo hablando al respecto de Mateo capítulo 7. Él estuvo diciendo qué tipo de personas son aquellas que están preocupadas cuando reciben una alarma y empiezan a hacer las cosas necesarias para que tenga buen resultado el hecho de haber escuchado y aplicado la acción con respecto de la alarma. En el capítulo 7, el versículo 24 dice cualquiera, habla de cualquier persona, cualquiera. Y no le está hablando de una manera grosera, cualquiera, usted, yo o cualquier otra persona. Pues, dice cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál era la roca? El hecho de haber oído y haber respondido a lo que escucharon. Entonces hay creyentes que escuchan el mensaje de Dios, escuchan la alarma o el alarma y dicen, realmente yo sé, estoy enterado de que estamos viviendo los últimos tiempos, y aunque no estuviéramos viviendo los tiempos, yo tengo que cuidar mi vida, mi relación con Dios, porque sé que tengo que partir tarde o temprano, tengo que partir de este hogar terrenal. Vi un video el día de ayer, quise ponerlo aquí, pero realmente dije, ¿para qué resto tiempo de la enseñanza? Es un video cortitito, pero va caminando una pareja. No digo un hombre y una mujer, no digo que sean esposos, pero van caminando por una calle bastante ancha y lejos de aquel lado de la calle, en la parte de circulación contraria, de aquel lado del camellón, va un vehículo y al vehículo se le sale una llanta. Y después de que se le sale esa llanta, brinca el camellón, brinca la calle de circulación contraria donde venía el carro, y viene, brinque y le pega a este hombre en la pura cabeza, lo manda así de seco al piso, el golpe aquí, el golpe en el piso. Ahí terminaron sus días. ¿Cuándo pensó él que iba a terminar de esa manera? ¿Cuándo piensas tú que podemos terminar antes de lo que tenemos planeado? Y desgraciadamente hay mucha gente que sí está descuidando su relación con Dios, pero también hay gente que oye y pone en acción, y eso es lo que dice el Señor. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Cuando usted y yo estamos fincando nuestra casa, nuestra vida espiritual en lo que oímos y hacemos lo que se nos indica que hagamos, mira, van a venir dificultades, sí vienen, van a venir problemas, sí vienen, va a venir tribulación, sí viene, pero nuestra casa no va a caer porque yo he oído y estoy haciendo lo que se me ha dicho que haga. No soy o no debemos de hacer como aquel hijo que su padre le dio instrucción: hijo, ve a laborar al campo. Sí, padre, ahorita voy. Y nos dice el Señor Jesucristo que no fue.
y le dijo al otro: hijo, ve a trabajar al campo. Y el otro dijo: no, padre, no quiero ir. Refunfuñó lo que tú quieras. Pero pasadito el rato, él reconsideró que no estaba en la correcta posición, y él se levantó y fue. Y el Señor les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y dijeron: pues el último, aunque refunfuñando, hizo lo que el Padre le había dicho. Y yo digo, bueno, aunque sea refunfuñando, hagamos lo que el Padre nos ha dicho que hagamos, lo que hemos oído. Entonces hay un tipo de personas, ¿verdad?, que cuando escuchan la alarma, bueno, escuchan la alarma y obedecen la instrucción dada. Y Dios nos ha estado dando alarmas constantemente de que el día viene en que tenemos que presentarnos delante de Él al juicio. Ahora, hay el otro tipo, ¿verdad?, que lo aplicamos de esta manera, lo dicho por el Señor Jesucristo. Y lo encontramos más ampliamente, aunque aquí mismo está, pero si tú vienes al libro de Lucas, el capítulo 23, lo encontramos de una manera más amplia que realmente nos puede ayudar para que cambiemos nuestra manera no muy sensible a escuchar el mensaje de Dios, pero nos va a ayudar. En Lucas capítulo 23, el versículo 34. El Señor Jesús estaba clavado en la cruz por nuestros pecados. Había un ladrón a la derecha, el otro a la izquierda. Y esos ladrones nos simbolizan, son figuras de nosotros. La actitud que podemos tomar. Y el Señor Jesús decía en el versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, fíjate bien, plural, perdónalos. Es decir, tenemos perdón. Cada uno de nosotros tenemos perdón de pecados. Y ahí estaban esos dos hombres que escucharon estas palabras de Dios. Y puedo ver en la escritura que uno de ellos, al escucharla, reaccionó de una manera positiva o correcta a lo que él estaba escuchando. Escuchó que estaba pidiendo el Señor, el Salvador, al Padre que nos perdonara. Y él aclama, tú conoces la escritura, él aclama y le pide al Señor Jesucristo un solo recuerdo cuando él se encontrara en el cielo, en el paraíso, en la casa del Padre. A lo que el Señor le responde y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate nada más. Ahora, ¿qué más dijo el Señor? Bueno, dijo otras cosas, pero lo escuchó el otro que estaba clavado a un lado de Jesús. Lo que el que estaba más lejos había aclamado: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Escuchó Jesús en medio, escuchó el otro hombre, clavado, ladrón, mentiroso, lo que tú quieras, como tú y yo. Pero además de que escuchó la palabra de Dios y escuchó la petición del otro y la respuesta a la petición, no reaccionó de ninguna manera. Oyó la palabra, oyó la exhortación, oyó el mensaje de salvación y no reaccionó, se quedó totalmente a medias. Se perdió. ¿Por qué? Porque aunque escuchó el alarma de una vida eterna, escuchó el medio de refugiarse, no hizo absolutamente nada a su favor. También encontramos nosotros a la otra persona, es decir, a otras personas, a los que no escuchan. Y aquí mismo en esta parte de la escritura nosotros podemos encontrar a aquellas personas que no escuchan. Fíjate bien, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estos no escucharon la alarma. ¿Por qué no la escucharon? Porque quizás la distancia
donde se encontraban ellos era larga. Pero más que nada porque su atención estaba en otro lugar. Su pensamiento no estaba en lo que ellos ya sabían. ¿Qué es lo que ellos sabían? Que Él era el Cristo, Él era el Salvador, que Él era el Mesías, el escogido de Dios. Aquí lo está diciendo la Escritura. No, ellos estaban preocupados de otras cosas. De que realmente, si era el Hijo de Dios, se tenía que bajar. Si realmente eres, si realmente obras milagros, haz milagros. Haz milagros. No están buscando reconciliarse con Dios, no están buscando el consejo de Dios. Entonces, este tipo de personas, los que no escuchan, es porque no quieren escuchar. Porque en cualquier lugar del mundo, Dios se puede manifestar si hay una respuesta de su corazón hacia ello. La Biblia lo dice, que aunque no conozcamos nada de Dios, nuestra conciencia declarará a favor o en contra de nosotros. ¿Qué es eso de nuestra conciencia? Lo que tú sabes que es bueno hacer y no lo haces. Lo que tú sabes que es malo no hacer y no lo haces. Despiértate. Despiértate. La conciencia, aunque no sepan absolutamente nada de Dios, la conciencia el día del juicio va a declarar a los culpables, los va a declarar inocentes, aunque delante de Dios no hay inocencia alguna, porque la paga del pecado es muerte. Hay unas recomendaciones que Dios me reveló en la Escritura para cada uno de nosotros, en cualquier tipo de personas estemos ubicados. Por ejemplo, para los que están ubicados o estamos ubicados en el primer tipo de personas, Él quiere que leamos el libro de Gálatas. Ven al libro de Gálatas, por favor. Aquí en el capítulo 5 nosotros podemos encontrar algo que Dios quiere recalcar en nuestra vida. Él quiere que lo grabemos realmente para que no seamos movidos de ahí. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú has sido libre de la cautividad del pecado. Todos los que creemos en Jesucristo, ya el pecado no nos tiene esclavizados, no nos puede tener esclavizados. Tenemos que entenderlo. Y ahí que nos dice: tú pues mantente firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O libres para servir a Dios, o en esclavitud para servir a Satanás. Y los que somos sensibles a las alarmas que Dios nos da, a los que hemos luchado y nos mantenemos ahí, tú como yo, déjame decirte, Dios nos dice: mantente firme ahí, no te muevas de ese lugar. Estás parado en la roca. Pueden venir todo tipo de dificultades, pero ahí vas a estar. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo voy a repetir. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme. Tú dices: a mí nada ni nadie me mueve de la posición que tengo en mi relación con el Señor Jesucristo. Yo sé que mi nombre está escrito ahí en el libro de la vida. Y Dios nos dice: cuídate, cuídate, cuídate. No, a mí nadie me hace pecar, cuídate. Porque cuando nosotros empezamos a creer de que nada ni nadie nos puede mover, es el momento más en el que podemos estar. De ahí que el Señor dice: cuídate, cuídate, cuídate. Si piensas que estás firme, cuídate, cuídate. Ajá, cuídate. Mira que estás siempre firme. Es decir, no me estoy tambaleando en mi fe, no estoy abandonando ese tipo de alarma que Dios ha despertado en mí. Tenemos que estar verificando día a día, las 24 horas del día. Eso es para los que estamos firmes.
Pero para aquellos que en el segundo tipo de personas que lo que hacen con respecto a las alarmas, también hay unos consejos de parte de Dios. Y aquí lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5 del versículo 7. Es para aquellos que escucharon y no le prestaron mucha atención. Dijeron, no hay peligro, no hay peligro. Puedo seguir igual, no hay peligro. Pero dice el versículo 7, vosotros corrías bien. Le está diciendo a los Gálatas, es decir, cuando ellos iniciaron su relación con Dios, le echaron muchas ganas, caminaban, hacían, deshacían, y bueno, estaban llenos de un gozo para servir a Dios, estaban corriendo bien hacia la meta. Y ahí la pregunta que el Espíritu Santo hace a través de Pablo, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Hay algo que nos está estorbando para obedecer a la verdad? Es una pregunta. Y generalmente es la lana, billete, la dama o el damo, o la fama. ¿Qué? Hay una serie de derivaciones allí. Pero ¿qué es lo que me estorba? Dice el Señor. ¿Qué? Aquí está en la Biblia que corrían bien los de Galacia, pero algo les había estorbado para no obedecer la verdad. Habían oído, mas ya no estaban respondiendo a la información que ellos tenían. En un principio sí, en un principio muchos creyentes realmente le echan muchas ganas y eso es verdaderamente maravilloso, pero conforme pasan los días van mermando su rendimiento en relación al servicio de Dios, a lo que Dios ha planificado desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios lo escribió para que usted y yo caminemos ahí. El libro de Efesios nos dice que de antemano Dios preparó obras para que caminemos por ellas. Al principio caminábamos bien, pero ya tenemos 2 meses, 1 año, 5, 10, 15, 20, 30, y como que la carga ya es muy pesada, como que realmente no vale la pena. Tantas veces me han dicho que Jesucristo viene y no viene. Cuando yo empecé a escribir en las rocas, Cristo viene, fue lo primero que se me ocurrió para publicitar algo de Dios. Cristo viene. Yo transitaba cada día, 5 días a la semana, Colima-Tecomán. Salía de allá a 7 de la mañana, regresaba de aquí a las 4 aproximadamente. De venida tenía más oportunidad, madrugaba un poquitito más y me traía mi botecito de pintura, unos pincelitos, y buscaba una roca por ahí visible al conductor y le ponía ahí, Cristo viene. Claro que tenía que escalar por los cerros de la antigua carretera, no de esta carretera, te estoy hablando de hace unos 40 años. Constantemente ponía Cristo. Para el lado de Michoacán también vi unas rocas ahí tremendas, ahí ponía Cristo viene, porque eso estaba en mi corazón. Ahora déjame decirte, eso hace 40 y tantos años y Cristo viene. Yo sé que viene, pero podría decir ya tantas veces. Hace 40 años yo escribía ahí letreros y Cristo viene y no ha venido. Y la Escritura nos dice que cuando la gente empiece a descuidar la venida de Jesucristo por su iglesia y la segunda de Jesucristo a esta tierra, es una buena señal de que Él viene. Y mucha gente, sobre todo creyentes, están haciendo a un lado esta advertencia. La han escuchado, pero nada sucede. Cierto día fui a arreglar un teléfono, estaba descompuesto, hace 30 y tantos años. Era una tienda allá por la, más o menos Corregidora, Callejido, por aquel rumbo, aquella zona. Llegué y le pregunté, ¿aquí tiene el número de teléfono fulano tal? Sí. Vengo a repararlo, vengo a arreglarlo. ¿Qué le pasa?
Vaya, hasta que llegó. Como aquellos que dicen, ahí viene Cristo y no viene Cristo. Fíjate. Hasta esa señora sabía eso. Yo no recuerdo si era creyente o no, yo no recuerdo en ese tiempo. Pero fíjate bien, hasta esa señora ya estaba desahuciada. Ya no quería saber nada. Dicen que bien, así eran los telefonistas de su tiempo. Dicen que ya van a arreglar el teléfono y no vienen. Así hay muchos creyentes hoy. Viene Jesucristo, desde hace tiempo dicen. Y si tú vas por algún tiempo por ahí, a lo mejor todavía vas por la carretera vieja, por la Salada, a lo mejor vas a encontrar todavía el letrero de allá para acá, porque había manera de agotamientos, de hacer el carrito, el opelito por un lado ahí, bajarme, escribir ahí, escalar y escribir. Cristo viene. Pero hay muchos, como los de Galacia, que estaban corriendo bien, pero en los últimos años ya no corren, se han sentado, y no sé qué haya sido, lana, dama o fama. Pero yo traté de no despegarme de lo que dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Y cuando estamos buscando otras cosas, fíjate bien, no lo encontramos. No encontramos la victoria. No y no. De ahí que tenemos que ser bien cuidadosos, que no seamos personas que estemos como estos, que cuando sonó el alarma ahí en la Ciudad de México, pues ya no prestaron atención. No y no. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, trae una exhortación para los que pudiéramos encontrarnos allí. Capítulo 2, para todos aquellos que pudiéramos encontrarnos en esta situación donde el alarma ya no nos incomoda. Ya no. El capítulo 2, el versículo 5. Él está hablando a la iglesia de Éfeso. Y le dice que tiene algo contra de él o contra de ella, contra la iglesia. ¿Qué es lo que tenía? Dice el versículo 4, que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros dejamos el primer amor para la esposa, para el esposo? Queremos hacer una cena para matrimonios. El Señor lo puso en mi corazón en días pasados, para matrimonios. Esposo, esposa. Disparejos, no. Es que mi esposo no puede, entonces no puedes. Que mi esposa no puede, entonces no puedes. Es para esposos. Porque se ha enfriado el amor que tenías para esa mujer. Se nos ha enfriado el amor que teníamos para esa amada, esa bella gacela. Ya no le vemos igual, ya no le hablamos igual, ya no le tratamos igual que cuando era nuestra novia. Y había un compañero de trabajo, no sé si todavía viva, posiblemente bien, sí. Pero él decía, hablando con respecto de la esposa, decía, si la gallinita es mía, ¿para qué la correteo? Es decir, ¿para qué la sigo halagando? ¿Para qué la sigo? Ya la tengo en la casa, ya la tengo en mi corralito, es segura. Pero cuando era nuestra novia, ¿qué no hacíamos para atenderla? ¿Verdad? Hasta un tapete. Veo hoy que llegan algunos varones hasta hacer algo incorrecto, doblan su rodilla delante de la mujer, fíjate bien, de la futura esposa, y abren el paquetito y le dicen, ¿quieres ser mi esposa? Cuando Dios nos dice, no debes de doblar tu rodilla ante ninguna cosa creada. No lo están considerando. Ojalá y después siguieran con las rodillas dobladas para atender a la esposa, futura esposa. Al contrario, se levanta uno más
y más, se hace uno más alto. La iglesia de Éfeso había ocurrido algo parecido. En un principio tenían un amor tremendo para con Dios. Cada vez que en lo particular cada uno de ellos, recalcó, venía a la habitación celestial, es decir, se doblaba sus rodillas y oraba a Dios. Esperaba siempre un tiempo escuchar la voz de Dios, su dirección. Platicar con Dios, tener una comunión. Y no le importaba el tiempo, no le importaba absolutamente nada, porque tenía un amor primerizo, el amor primero hacia Dios. Así, algo parecido el amor que usted, esposa, tenía para su cónyuge. Ese amor, como lo atendía a su esposo o como lo atendías a tu esposa. Pero se perdió en el transcurso de los días, de los años, se perdió. Habían abandonado su primer amor. Yo sé que la iglesia de Jesucristo ha abandonado su primer amor. Déjenme decirle, yo platico muchos con los que están en la alabanza. Les digo, yo no quiero ver ahí instrumentistas, yo quiero ver adoradores, porque sé que eso es lo que Dios quiere adoradores. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo me paro, a veces si me ves aquí, me paro aquí, me ves por acá, es porque vengo a hacerle indicaciones a alguien. ¿Sabes qué quiere decir esto? Adórale. No nomás te metas en tu aparato, no te metas en eso. Está bien, pero no estamos para halagarles a ustedes, que nos oigan tocar bonito. Dios busca adoradores. Escuché un testimonio cierto día de un licenciado pastor de una iglesia en el norte. Dijo, estaba la alabanza tan indiferente a las cosas de Dios. Querían que salieran todas las cosas perfectas, pues como para quedar bien con el pueblo. Que mi esposa se desesperó. Bertita se levantó, la esposa del pastor, dijo y les dijo, bájense todos. Está aquí Pancho, tráete la guitarrita, vente. Con Pancho tuvimos un tiempo de adoración solito para adorar a Dios. Los de Éfeso habían perdido su primer amor. Quizás ya iban por compromiso. Pues, por si me preguntan, ¿oraste? Porque luego al pastor se le ocurre, ¿tomaste tiempo de oración en tu casa? Aquí está la lista. Dice llegar 30 minutos antes de iniciar, 60 minutos cada día de oración, lectura bíblica cada día, un estudio mensual, la vestimenta adecuada, bautismo en el Espíritu Santo, tener una voz aceptable, no noviazgo, no yugo desigual. Aquí está. Y a veces me preocupo y digo, ¿será la enseñanza dura? Y el otro día estaba analizando la Biblia y nos dice ahí en el Evangelio de San Juan que después de estar el Señor Jesucristo exhortando a su pueblo, muchos se volvieron de seguirle y muchos de sus discípulos le abandonaron. Y él se voltea a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro creo que fue el que les dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No podemos ir a otro lugar. Si queremos nosotros el día del juicio rendir buenas cuentas, tenemos que estar o escuchando lo que Dios nos dice y haciéndolo. ¿Qué le dice? Recuerda, tú y yo tenemos que recordar. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y yo me puse a recordar en días pasados el tiempo de ayuno y oración que tomaba ya por
las lomas del Bajío de la Leona. Le decía a Guti, me voy a sentar. Subía mi garrafón con agua, y era ayuno y oración, y me metía allá por las lomas. Allá buscaba un arbolito que estuviera fresco, llevaba mi hamaca y llevaba mi Biblia, llevaba algunos otros libros, y ahí me pasaba, no sé si una noche o 2 noches y el día ahí orando. Ya como conocían los hermanos de ahí, mi camioneta, a veces andando por ahí vaquereando, veían y ya venían algunos de ellos a saludarme. Y bueno, platicamos unos minutos y ya se iban y generalmente eran jovencitos, eran pequeños, quizás la mayor haber tenido 12 años o algo así. Les decía, ya váyanse a su casa porque sus padres van a estar preocupados. Órale, ya váyanse a su casa. Cierto día me quiso acompañar un misionero. Me dice, ¿qué vas a hacer? Oración por tal lado. Sí, me gusta ir, te acompaño, órale. Casi no hablo, casi no hablo. Pero si esperas que estemos platicando tú y yo, casi no hablo. Yo digo, sé quedarme 2 noches. Luego dijo, oh, vamos. Al día siguiente ya se quiso venir. Dijo, no, vámonos de regreso. Ya me vi más preocupado para traerle el americano. No sé si estaba asustado porque estábamos en el campo raso. Pero, y dije, Señor, yo recuerdo ese tiempo que pasaba contigo. Y realmente recuerdo cómo me deleitaba. Y me hace falta. Y Dios nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda tu vida anterior. Sigue con la misma enjundia que antes. Si no es que algo hemos descendido, algo nos hemos resbalado, y arrepiéntete. Porque si nada más nos recordamos y no nos arrepentimos, pues no va a haber ningún avance. Y arrepiéntete, y luego nos dice algo más, y haz las primeras obras, es decir, reinicia a instalarte donde estabas cuando me amabas con todo tu corazón. Esa es la tarea de cada uno de nosotros los creyentes. Por más fríos e indiferentes que seamos, Dios quiere que nos reinstalemos como cuando le recién conocimos. Y ese es el tipo de personas que reaccionan ya muy escasamente a las alarmas. Y la alarma que tenemos es que el Señor está a la puerta. El Señor viene por su pueblo, y después de esto tenemos que rendirle. Debemos de estar delante de su trono para que cada uno de nosotros. Ahora el tercer grupo, voy a ir a una cita. El tercer grupo voy a ver si lo logro ubicar aquí en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 4. 2 de Corintios, fíjate bien, voy a leer desde el 3. Dice aquí en 2 de Corintios, ubicando a aquellos que no han escuchado la palabra, porque no la han querido escuchar, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El propósito es para que no les resplandezca la luz del evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Por eso a veces nosotros podemos hablarle a alguien y no responde. Tiene muy entenebrecido su entendimiento, porque Dios ha estado insistiendo de una o de otra manera y no ha reaccionado positivamente a ese llamado. Ha apagado su conciencia. Su conciencia está cauterizada después de vivir una vida totalmente alejada de Dios. Por eso tú puedes ver hombres besándose y haciendo otro tipo de cosas horribles, mujeres de la misma manera, porque no consideran a Dios en sus vidas.
Y esto lo dice la Biblia. Si tú vienes al libro de los Romanos en el capítulo 1, el versículo es el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dios de una o de otra manera se revela al hombre, a la mujer. Porque el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda. Pero se entenebrece la mente, el corazón de muchos creyentes se ha entenebrecido. Hoy vemos dentro de la iglesia cristiana cosas que no se veían hace 10, 15 años. En mi juventud era raro escuchar divorcios. Era mucho más raro ver divorcios. Si había problemas, porque lo había, y ya no podían convivir, el hombre machito se aguantaba en su casa, viniera lo que viniera. La mujer de la misma manera. No decía, ya me voy con mi mami. No, ahí quédate. Y quizás llegaban hasta en un pacto, es decir, hasta que se casen el último de nuestros hijos, ya a ver qué hacemos tú y yo. Pero enfrentaban. Hoy no, a la primera discusión cambian de mujer o cambian de hombre. Por eso la Biblia dice, se estaban en casamiento, se estaban casando, dándose en casamiento, es decir, personas que ya, como la mujer de Samaria, 5 maridos has tenido, y con el que vives ahora no es ni siquiera tu marido, ni siquiera te has casado. ¿Y qué se hace? Pues Dios nos alarma, te alarma a ti. Yo me doy cuenta del caos de muchos matrimonios de ustedes, pero lo que ustedes es que no le echan ganas. Dicen, pues ahí se acabó. No quieren pagar el precio. Mi esposa y yo tenemos problemas, dificultades. No somos 100% compatibles en todo. Y ella me dice, el vestido negro para mí es blanco. Hoy en la iglesia pienso que está peor que afuera. Y desgraciadamente muchos creen que tienen la bendición de Dios y están en fornicación, en adulterio, en robo, en inmundicia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No en la palabra de Dios, en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea usted cómo se va degenerando la relación, cómo se va degradando. Por lo cual, el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y sigue hablando una serie de exhortaciones. Creo que ahí estaba Jesús ese día que estábamos en una conferencia en el Hotel María Isabel en México. Estaba el pastor de Juárez, Víctor Richard. Dijo, cierto día vino una mujer llorando porque
su esposo lo había abandonado. Le digo, ¿te abandonó por otra mujer? ¿Te abandonó? No, ojalá me hubiera cambiado por otra mujer. Por un hombre me cambió. Por un hombre. ¿Todo por qué? Por no considerar a Dios. Por olvidar que está establecido para los hombres que muramos una vez y después de esto el juicio. Haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Dejarás de estar encendida la luz que tienes de mí, dice el Señor. Quiero terminar con esto que está aquí. ¿A dónde voy? Hay dos lugares de destino, solamente dos. Y uno es el cielo, el otro es el infierno. Ahora, si vienes conmigo al libro de Mateo, solamente para que tengamos una referencia, aunque sé que tú conoces más que esto que voy a leer. En el capítulo 5, el versículo es el 30. Está hablando de cierta necesidad urgentísima que en todo caso tendríamos que tomar cada uno de nosotros cuando nos desviamos. Mateo capítulo 5, el versículo es el 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es una exhortación fuerte, seria. Si tu mano te es ocasión de pecado, si la mujer con la que vives es ocasión de pecado, porque no es tu esposa, si el varón con que tú vives no es tu esposo, te es ocasión de pecado, córtalo. Yo no lo digo, aquí lo dice la Escritura. Si ese negocio sucio, corrupto, te es ocasión de pecado, tú sabes, nadie más que tú, córtalo, córtalo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y vas a ver cómo el Señor va a añadir lo que necesitamos. Ahora, el infierno, tenemos que entenderlo, el infierno, que es uno de los lugares definitivos, no fue hecho para ti, ni para mí. No fue hecho para ningún hombre, para ninguna mujer. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ama. Y la Biblia nos dice que Él busca una familia numerosa. Le dice a Malaquías, dile al pueblo que estoy buscando una familia numerosa, una familia que esté a mi lado para bendecirle, para ayudarle. Ahora, no fue hecho para el hombre. Pero en Mateo capítulo 25, el versículo 41, el Señor aclarando esta situación, el día que vendrá el juicio sobre los vivos, porque de eso está hablando aquí, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién preparó el infierno Dios? Para el diablo y sus ángeles. Pero aquí está enviando a algunos más a ese lugar, porque siguieron los pasos de su padre, el diablo. El futuro es eterno. Es eterno, tanto para creyentes como para incrédulos. Desgraciadamente habrá religiosos que se van a descuidar y están buscando su propia gloria y no la gloria del Señor. Cierto día van a venir personas en el día del juicio, el día que estarán delante de Él. Le van a decir: Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre yo eché demonios fuera. En tu nombre yo hice muchos milagros. La respuesta del Señor ese día del juicio dice: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Y el versículo 22 nos dice que muchos me dirán en aquel día, muchos. Y esta palabra realmente pues debe de preocuparnos, muchos. Muchos que no hicieron la voluntad del Padre. Y lo que hicieron, lo hicieron para su propia gloria. Encontramos que solamente hay infierno, hay cielo. Aquí en Mateo capítulo 25, voy primero a Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 el Señor les está diciendo a sus discípulos, o les está haciendo o declarando una promesa. La razón de ello es porque ellos se encontraban tristes porque les estaba declarando días pasados que estaba a punto de partir. Y su corazón estaba turbado a causa de ello. Y aquí en el capítulo 14, versículo 1 les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Es lo que Dios ha preparado para la humanidad. Un cielo maravilloso. Si aquí quedamos deslumbrados con la creación, ¿te puedes imaginar todas aquellas lindas y hermosas cosas que Dios tiene de antemano? Que el Señor Jesús fue a preparar esas moradas, ya estaban hechas, fue a darles un retoque para que usted y yo podamos entender un poco más. Y Él nos dirá en aquel día. ¿Qué nos va a decir el Señor en aquel día? Nos va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es lo que tú vas a escuchar. Eso es lo que yo voy a escuchar. Si escucho lo que tengo que hacer ahora y lo hago. La Nueva Jerusalén. Llévate anotado este capítulo 21 de Apocalipsis. Ahí vas a encontrar las características de la ciudad donde todos los creyentes vamos a vivir. Cosa maravillosa. Anótalo solamente. Del versículo 9 al versículo 21, ahí te habla de esa hermosa ciudad. Las características. Sin hablarte del milenio que vamos a vivir sobre esta tierra, también cosas tremendas. Pero lo mejor, le vamos a ver a Él. Le vamos a ver a Él. Al amado, al que ahora solamente hemos oído. Y algunos han visto y en ocasiones han quedado ciegos o lentos para reaccionar, como le sucedió a Daniel, a Pablo. Pero ese día le vamos a ver cara a cara. Y las buenas noticias que quiero darte antes de que tú y yo salgamos de aquí es de que nadie, fíjate bien, nadie, solo usted, ni siquiera Dios, mucho menos el diablo o cualquier otra persona va a elegir el lugar donde va a pasar la eternidad. ¿Me escuchó? Usted elige por usted mismo. No puede usted elegir por su vecino, por su pariente, usted nada más por usted. De que puede rogar a Dios a favor de vecino, de padre, esposo o hijos, claro. De que tenemos la responsabilidad de hablarles y de decirles lo que Dios tiene preparado para, claro que podemos, pero cada uno de nosotros vamos a decidir. Yo decido dónde voy a pasar la eternidad después del día del juicio. Usted decide por usted. Ni Dios, escúchame, ni Dios quiere que estés con Él.
Jesús quiere que la pasemos juntos, pero usted decide. Ahora, otras buenas noticias. Ya no existe el limbo. Ya no existe tampoco el purgatorio. Por si alguien está esperanzado, bueno, después de un tiempo de purgar mis pecados ahí en ese lugar llamado purgatorio, entonces ya me voy. No existe, no existe. Son doctrinas satánicas transmitidas a través de la iglesia tradicional, que ya también lo dieron de baja ellos. Ya se dieron cuenta que ya no se le cree. No hay limbo, no hay purgatorio. Estas son buenas noticias. Y las buenas noticias es de que al abrir nuestros ojos, al cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, los abrimos delante de Dios, o en el lugar donde usted haya escogido, por siempre. Nadie ni nada nos podrá mover de ese lugar, sea cielo, sea infierno, el gozo eterno o la condenación eterna. Por eso Dios dice: enciende la alarma, enciéndela, mantente listo. Falta poco tiempo, más poco tiempo del que yo esperaba hace 40 años cuando pintaba estos letreritos. ¿Me explico? Ya falta menos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué le dedicamos más espacio de tiempo? Hace aproximadamente 40 años, vuelvo a recordar, ya se los he platicado, había abordado el autobús Flecha Amarilla, pocos pasajeros, rumbo Colima. Mi carrito lo dejaba estacionado cerca del Palacio de Gobierno. Había poco tráfico en aquellos tiempos, mucho estacionamiento, y lo dejaba estacionado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de regreso de la tarde. Abordé el autobús, algunos 10 o 15 pasajeros. Me acomodé en el asiento respectivo, por ahí busqué a medias, ni adelante ni muy atrás. Habíamos llegado más o menos a la altura de donde está Coca-Cola ahora, cuando sentí un fuerte impacto. Mi cabeza se fue hacia el asiento delantero, golpeé en ella, me regresó la misma reacción y quedé de espaldas sobre mi asiento. Se escuchaban gritos, se escuchaban cosas espantosas. El chofer inmediatamente agarró su maletincito con los boletos, con el dinero de la cobranza, se bajó tranquilamente y se encaminó en sentido contrario a donde íbamos, y esperó otro autobús y se subió. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Yo veía lumbre, veía fuego a través de los cristales del autobús, y cuando me acerqué a ese lugar me di cuenta que había existido un choque. Creo que era un Caribe, una de la línea Volkswagen. Había chocado, era de 2 carriles, solamente la carretera ahí. Había chocado y en el impacto se incendió el carro. Y entonces pues había creo que 4 o 5 personas adentro de ese carro. Y yo le grité al chofer, grité: ¡Ey! ¡El extinguidor! Ahí está, agárralo. Me metí ahí donde traía la herramienta, ahí en la parte de adelante, saqué un extinguidorcito de ese tamaño. Y todo el carro estaba envuelto en fuego. Todos fallecieron. Al día siguiente me di cuenta de que venían pues bien entrados de unas fiestas de Caleras o de Madrid, de por ahí, fiestas patronales, bien entrados. Cerraron sus ojos dentro de fuego. Yo ya era creyente y dije: ¿dónde abrieron sus ojos? ¿Dentro de otro fuego? ¿Lo habían pensado ellos antes? No creo. Y eso le duele el corazón a Dios, que habiendo una salvación tan grande, la descuidemos. Cierra tus ojos, por favor.
Si hay algo que quieras platicar con el Señor, platícalo, así como estás. Él te escucha. Lo que tú quieras decirle al Señor, si hay algo que quieras decirle, si hay algo que Él quiera decirte, préstale atención.